Ok, ahí estamos. Bueno, muchas gracias por haberse conectado a esta actividad de intercambio. Em, Realmente sé que es un esfuerzo para todos, bueno, hacerse de un rato para esto, pero me parecía una buena oportunidad para aprovechar mi pasaje por Maryland y mi trabajo en Uruguay, para acercar a distintos proyectos, tesis y demás que se están haciendo, que conozco y que sé que son muy interesantes y que bueno, que tienen mucho para ganar de esta fertilización cruzada. Em, y nada, quería hacerlo, bueno, cuanto antes aprovechando que ahora estoy acá. Así que la idea de esta actividad es solamente hacer una pequeña presentación informal, o más o menos formal, como ustedes quieran, de lo que están haciendo con las preguntas guías bueno, que les compartí, son una referencia, no son tampoco como así para tomárselas a rajatabla, pero bueno, como para tener una guía de conversación un poco común. Y son presentaciones cortas, de unos 8 minutos más o menos. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, no pasa nada. Y si alguien se tiene que ir, se va. Esto es como un espacio para intercambiar, que bueno, que quedan cada uno, aprovecharlo más o menos. Y eso. Y espero que bueno, que esto sirva bueno, para intercambiar contactos. Ya hay un mail donde están todos copiados. Y bueno, intercambiar contactos y ver las distintas perspectivas en las que estamos trabajando. Bueno, yo les voy a avisar con los tiempos más o menos, si se pasan mucho, les aviso, para que no se nos vaya muy largo, pero en general voy a tratar de no intervenir demasiado y vamos a tener primero la presentación de las personas de Uruguay y después vamos a tener un segundo bloque de la presentación de las personas de Maryland, de Estados Unidos. Y la idea es guardarnos todo para el final, para hacer un intercambio al final entre todos y bueno, y seguir ahí la conversación. Bueno, quería agradecerles, a Lourdes y a Ana por el apoyo en la traducción. Y bueno, y también agradecerle especialmente a Anet, que nos acompaña hoy en la apertura de esta actividad. Con Anet compartí un montón de tiempo en el trabajo en el marco del proyecto Trepa. Em, que no es climbing, es trepa, trepa. Y, y bueno, nada, hicimos una muy buena amistad y me parece que tenemos una forma muy parecida de pensar y creo que está buenísimo tener sus palabras para abrir esta actividad. Así que le doy espacio a Anet para unos minutitos abrir un poco esta actividad y te agradezco también, Anet, porque sé que tenés una cena arriba tuyo que te están esperando para empezar, así que gracias. Thank you so much, Juan Martin, and so lovely to be here today and chat to you. It's actually I'm speaking to you from Cape Town, where I'm based. It's evening here. I'm about to go for dinner, or actually, I'm making dinner. We're having something called a braai, which is sort of a South African barbecue. So that's waiting for me at the end of this short chat. So Juan Martin asked me just to say a few words about, the kind of work that we're doing, and maybe also just to give you a little bit of inspiration for the journey that lies ahead. For me, the PhD journey wasn't that long ago. I started working on my PhD in 2011, and I learned very quickly that you take many different paths and journeys along your PhD. You ask questions, and I think one of the most important things for me is to always question what I'm reading, what I'm presented with. And so I think, especially working in conservation and on issues of wildlife trafficking and
you know, the kind of topics that everybody's looking at, it is really, really important to kind of question the paradigms that we are using all the time. And you know, a lot of the paradigms that are being used were developed many, many decades ago, and we're still taking them as, you know, this is what we should be looking at in terms of conservation, in terms of understanding wildlife trafficking. And I live in a country where conservation is a little bit of a swear word to a lot of people, because conservation was often linked to was linked to the colonial project. So people often lost land when conservation areas were announced, and it's very similar to the American, actually, the US park system. So local people were driven off land, and basically there's often a bit of contestation, because a lot of people nowadays still feel that animals or wild animals have more rights than some local people. So in my work, since finishing the PhD, I've learned that it is really, really important to consider social issues when doing your work. So it's not just about conservation, about wild animals or protecting the environment, but also to consider people that are directly impacted by conservation projects, and people that live in conservation areas, near conservation areas. Yeah, I think basically I just wanted to give you sort of a few ideas, and I think I'm already talking for more than 5 minutes, so I'm gonna leave it at this. But I really wish you all the best on your PhD journey, and Juan Martin has promised that maybe we will have a follow-up meeting where you can meet some of my PhD students here in South Africa, who are also doing very interesting work on various PhD projects. So have a fantastic morning, afternoon. I'm off to my braai, to my barbecue. All the best. Thank you. Muchas gracias, Anet. Muchas gracias. Bueno, ahora creo que sí, estaría buenísimo hacer un intercambio más, bueno, más integral incluyendo tu grupo. Allá estaría fantástico. Queda prometido. Bueno, creo que ahora podemos pasar a la siguiente presentación. Valentina Pereira. Sí. Hola, ¿cómo están? Voy a compartir una PPT con 2 diapositivas nomás para unas fotitos. ¿Ahí se ve bien? Bueno, mi nombre es Valentina Pereira, yo soy socióloga, actualmente trabajo en el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República en Uruguay, y realicé mi tesis de maestría en Ciencias Agrarias con el tema de plantas medicinales, mujeres rurales, salud. Pero después mi formación doctoral, la que estoy haciendo actualmente, derivé un poco, sin salir de las temáticas socioambientales, derivé para las relaciones multiespecie. Estoy realizando mi doctorado en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España. De hecho, ahora estoy en España, son las 7 de la tarde. Y mi investigación se centra en estudiar la biopolítica animal. El título es Explorar las conexiones entre conservación y bioseguridad en Uruguay. Y básicamente lo que hago o lo que me propongo es abordar la biopolítica, o en términos más cotidianos, la gestión de la fauna silvestre en Uruguay, tomando como casos de estudios a 3 animales, que son el jabalí, el murciélago y el venado de campo, que viene a ser como un ciervo nativo de Uruguay, de las Pampas, en Latinoamérica. La investigación busca en sí comprender los imaginarios, prácticas y criterios que moldean la valoración de ciertas especies en relación con las políticas de gestión de la vida humano-inhumana. Y la elección de estos 3 animales básicamente responde a que despiertan en los humanos actitudes de cuidado, erradicación o conservación diferentes, y por eso se hacen como sujetos biopolíticos interesantes para seguir. Entonces, si bien este fue como mi punto de partida inicial, después la investigación fue derivando y bifurcándose y aterrizando en cada especie de estudio.
Entonces, en este proceso he trabajado cuestiones, por ejemplo, sobre cómo emergen y se construyen las diferentes animalidades según los contextos políticos, sociales y económicos, y también los encuentros que tenemos los humanos con esos animales. Por ejemplo, en el caso del jabalí, trabajé cómo un mismo animal puede ser a la vez plaga, un rival digno de enfrentarse en cacería o también una mascota. En el caso de murciélago, trabajo más los temas de carisma animal, la percepción y la construcción o no de una ética del cuidado hacia ciertos animales que pueden ser estos unloved animals, y el murciélago es un gran integrante de esta comunidad de unloved animals. Y después más para el venado de campo me interesa introducir discusiones que tienen que ver con territorios, modelos productivos y las posibilidades o no de coexistencia de la fauna silvestre frente al avance de determinadas lógicas de producción. La investigación se basa sobre todo en un enfoque cualitativo que combina entrevistas, observación participante con distintos grupos, actores e instituciones que se vinculan con las especies. También hago análisis más documental de las normativas, prensa y otros aspectos que van configurando como los imaginarios en torno a estos animales. Y en el caso de los murciélagos también implementé una encuesta sobre percepciones y conocimientos sobre los murciélagos. Entonces, esto de las diferentes técnicas me lleva ya a algunas reflexiones finales en el marco de los desafíos y las limitaciones que nos preguntaba Juan Martín como preguntas guía. Entonces, creo que uno de los principales desafíos de este tipo de investigaciones fue justamente conjugar diferentes técnicas de acercamiento, tanto de los actores humanos como no humanos, para comprender los vínculos que las personas establecemos con esas especies. Y este proceso no es fijo, sino que requirió ajustes y cambios en las técnicas en función de la cercanía o la lejanía de esos vínculos con los no humanos. Y también interpretar silencios y negativas, por ejemplo, de algunos actores a no querer participar, también como información. Y por otro lado, creo también como desafío de esta investigación que estudiar las relaciones humano-animales en el antropoceno nos interpela sobre cómo entendemos estas relaciones y especialmente cómo las interpretamos a veces desde lugares muy disímiles a los que las personas con las que trabajamos tienen con ellos, ¿no? Es decir, es cómo comprenderlas, pero a su vez no romantizarlas y principalmente dejar también que nos interpelen en nuestras propias prácticas y en nuestros propios saberes. Y por último, y ya con esto cierro, creo que como un aspecto fundamental es no perder de vista, o por lo menos para mi investigación, que trabajo como con 3 especies diferentes, no perder de vista la interconexión de las especies y las temáticas que las atraviesan. Es decir, poder visibilizar los hilos que las entrelazan, esto que Ingol habla de meshwork, ¿no? Como una trama que no solo nos vincula con otros animales, sino también con otros seres vivos, no vivos, orgánicos o inorgánicos, o también con las tecnologías, por ejemplo, que es algo que me interesa particularmente trabajar con las diferentes especies. Todos estos actores y factores creo que desempeñan como roles clave para la configuración de las animalidades y humanidades y los vínculos que establecemos con otros animales en el antropoceno. Y bueno, fue cortito, lo dejo por ahí, después espero tener más tiempo para seguir escuchando e intercambiando. Muchas gracias. Gracias, Valen. Leti, Voy. Pensé que seguía Antonio, pero no lo veo por ahí. no, Eh, Antonio no va a poder, así que por eso te toca ahora, sí. ah, bueno, nada. Bueno, hola a todas y todos. Mi nombre es Leticia Poliak y bueno, soy parte del equipo de investigación bueno, que lidera Juan Martín. Y bueno, soy antropóloga social, también soy magíster en antropología social y estoy actualmente haciendo un doctorado que depende de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República. Bueno, los temas que me interesan en realidad son muchos, pero bueno, lo que tiene que ver con las relaciones humano-animal, me interesa ver estas interacciones, sobre todo qué impacto tienen las formas de producción de alimentos, va por ese lado. Me interesa la ecología política también, y bueno, y estuve,
mi tesis ¿cómo es? De grado tuvo que ver con con la red de semillas, con movimientos sociales, después, nada, todo asociado al ambiente, después hice mi tesis de maestría con los perros de caza y los cazadores, y bueno, y ahora mi título de tesis de doctorado se llama Carne bovina en Uruguay, y bueno, voy a analizar las controversias éticas, socioambientales, nutricionales y políticas en torno a la producción y consumo de la carne. Como bueno, capaz que digo, los uruguayos seguro, pero Uruguay es un país productivo de carne y bueno, y su identidad, su economía, su historia, se fue construyendo desde ahí, se fue tejiendo. Y lo que voy a hacer en esta investigación es ir tejiendo este entramado a partir de los movimientos animalistas, que ya tengo experiencia con mi tesis anterior. Bueno, voy a aprovechar los recursos que también se generaron ahí. Em, ¿Qué más? Bueno, como les comenté, el objetivo es analizar estas controversias, cursos también. eh, ¿Y qué más? Bueno, no sé, algunas preguntas que también van guiando esta investigación es, bueno, ¿cuáles son estas controversias, ¿no? Entre los diferentes actores y otras, cómo influyen las políticas públicas y regulaciones gubernamentales en las percepciones y prácticas relacionadas con la producción y el consumo de carne bovina en Uruguay. Eh, de qué manera las tensiones entre actores con diferentes posturas en estos ámbitos que nombré anteriormente, con estas distintas dimensiones, afectan la construcción de narrativas y discursos sobre la carne bovina, y cómo se relacionan los intereses económicos y políticos con las posiciones de estos diferentes actores, ¿no? Y el impacto, los debates que hay en torno al tema. Es un tema muy grande que, dadas las características de Uruguay, como mencioné, atraviesa muchísimas dimensiones y bueno, nada, ahí tengo que recortar y bueno, nada, enfocar bien qué es lo que voy a analizar. Este, bueno, les comenté, ¿no? De que es un doctorado de la Facultad de Agronomía. Me baso en el método etnográfico y como mencionó Valentina también, nada, voy a hacer observación participantes en distintas actividades, en actividades animalistas, en exposiciones ganaderas, en algún predio productivo. Voy a hacer entrevistas también, bueno, a nutricionistas, a médicos, a productores, bueno, agentes del Estado también, gente que está vinculada al tema. Y bueno, y se enmarca acá en Montevideo, entre Montevideo y algún lugar del interior también, del país. Y bueno, y no sé, las limitantes, así como reflexiones finales en cuanto al ejercer acá en Uruguay o a estudiar. eh, Como fortaleza, hoy lo primero que voy a decir es el grupo de estudio, la verdad, de investigación que tenemos con Juan, Martín y las demás compañeras y compañeros, que me parece que eso es tremenda fortaleza para, bueno, para apoyarnos, ¿no? Para intercambiar y generar conocimiento, está buenísimo. Eso, la verdad que me encanta. Bueno, y es un grupo humano que me parece que eso ayuda un montón, que está bueno, es una fortaleza. Y la limitante que veo, bueno, son los recursos económicos, y más cuando tenemos que trabajar y además en otras cosas distintas y además investigar. Entonces, eso me parece que es una limitante como para desplegar y desarrollar.
Y bueno, nada, gracias por, por la actividad, que está buenísima. Y ta. Gracias, Leti. Ale. Bueno, disculpen Ok. que no prendo la cámara porque estoy en este momento sentada en la arena, en la mitad de Uruguay, en una salida de campo, así que no quería que se corte la conexión. Así que les puse para empezar un montón de fotos de lo que es un biólogo en Uruguay en el campo, recorriendo muchos lugares. Creo que como que se mueve tipo scroll, Tincho, me parece. Por cómo, no sé por qué, pero se ve así. Dale, ahí lo ven, ¿no? Sí. No, simplemente un poco para presentarme, porque me imaginé que no iba a lograr buena, buena conexión para que me vieran, de que soy, bueno, bióloga, trabajo con mamíferos, trabajo a campo, las cámaras trampa han sido mi principal herramienta. Si querés bajar un poquito más. Trabajé en la licenciatura en áreas protegidas y el doctorado lo hice en los efectos de las plantaciones, que en esta parte del mundo se da sobre pastizal, o sea, no se deforesta para las plantaciones comerciales, sino que se da sobre paisajes donde antes no había árboles. Y ahora estoy con un postdoctorado en lo que es ecología de enfermedades infecciosas, trabajando con especies invasoras, el efecto de elusión de los patógenos, de cuánto pesa la diversidad en mantener una buena salud también ecosistémica, pensando en este marco de trabajo del concepto de una salud. Y entre otras cuestiones, empecé a trabajar con pequeños mamíferos, también con cámaras amenazados, que un poco por menos carismáticos se los dejaba un poquito de lado. Ahí por mostrarles, si querés seguir bajando, les puse como los graphical abstract de lo que fueron los distintos capítulos del doctorado, donde arranqué viendo qué pasaba cuando uno saltaba de pastizal a una plantación comercial y qué pasaba con las especies, con ese cambio directo. Seguí bajando. Después viendo lo que son las plantaciones comerciales como un ciclo propiamente dicho, entonces viendo qué pasa en los ecosistemas nativos, pero también desde la plantación a la cosecha y cómo los distintos estadios que hay de estos árboles cultivados, cómo los animales también responden, todo esto con cámaras viendo cada etapa. Pasa uno más. Y luego aumentando la escala, por ejemplo, del paisaje, entendiendo qué pasa cuando hay mucho o poca forestación en cada uno de los ecosistemas que están adentro de esos paisajes a gran escala, que a veces cámara a cámara nos perdemos esa perspectiva más amplia. Y lo último, que es la siguiente, que es empezar a ver las actividades de los animales por una cuestión más circadiana, por lo que ellos usan. Entonces me puse a ver qué estaba pasando con los manejos forestales y el ciclo solar, y con los manejos forestales y el ciclo de la luna. Entonces, cómo las actividades de los animales se adaptaban para estas cuestiones diarias o cada 28 días del ciclo lunar, y cómo las actividades productivas podían estar afectando estos patrones de actividad de las especies. Eso es lo que fue el doctorado. Pasa a la siguiente. Y quería mostrarles un pantallazo del postdoc, que simplemente explicar de cómo los nexos estos que tenemos entre ecosistemas y animales y salud humana está más entrelazado de lo que creemos. Y abajo tienen, en la siguiente, Tincho, uno de los primeros resultados, que era la circulación de distintos patógenos entre distintas especies de Uruguay, tanto nativas como exóticas, y cómo la tasa de contacto entre las especies era cada vez más evidente en cómo incidía. Por un lado, empezamos a ver que cuanto más diverso es un ensamble de especies, más diluidos están los patógenos, y a medida que aumentan las exóticas y esa diversidad y heterogeneidad empieza a disminuir, los patógenos empiezan a estar más presentes, que es el famoso efecto de ilusión que se evaluó con, bueno, la enfermedad de Lyme, por ahí por el norte del continente. Y lo siguiente son dos pantallazos más. ¿Qué es de lo que hago con estos animales menos carismáticos, con estos ratoncitos? Este puntualmente es una especie en peligro de extinción, carismática por esa trompita naranja, que también habría una ventanita de oportunidad de verlos como
no como algo feo y que genere repulsión, sino como una especie que era válido para conservar. Y en ese caso, baja la siguiente. Estuvimos construyendo nidos con mimbreros artesanos del mimbre, en realidad de Uruguay, tuneándolos, arreglándolos para que queden lindos para colocar a campo. De ahí la especie la empezamos a ver, es una especie que no se veía hace más de 2 décadas en el país. Y adaptamos las cámaras como si fueran con unas lentillas macro, por también una cuestión económica, sino conseguirlas ya para pequeños animales, adaptarlas para que puedan sacar fotos animales a pequeña distancia y de pequeño porte. Ese proyecto, baja la siguiente, derivó en la generación de un librito que cuenta la investigación, 15 años de investigación en un par de dibujos, y ahí les puse el QR de un Instagram donde vamos contando un poco todo. Hoy el libro está en español y la idea es que esté también en inglés y en portugués en formato digital para que se conozca un poco sobre este ratoncito carismático que quizás sirva como bandera para abrirle también una ventanita de oportunidad a todos estos demás ratoncitos o pequeños mamíferos, y ahí podemos meter en la misma bolsa a los murciélagos que quedan en esa bolsita de no queridos y menos relevados. Y lo último es la parte más participativa de todo esto, que es donde venimos trabajando ya en cooperación entre el grupo de Tincho, Facultad, y un grupo, digamos, de personas de distintas edades centralizados por una maestra que atrae a niños de distintos puntos de Uruguay, sobre todo de la región más este del país, a involucrarse con la biología de distintas formas. Y en este caso fue con cámaras, espiando animales, por eso el título Espiando Bichos, y abajo hay simplemente unas fotos de lo que fuimos haciendo, de lo que sigue en proceso, que fue desde empezamos en pandemia, de empezar a usar cámaras trampa, a meterse en lo que era venados y murciélagos, de lo lindo, lo feo, lo bueno, lo malo, y que estén un poco también trabajando con nosotros a campo y que tengan también sus preguntas de investigación. Así que eso era el pantallazo que quería darles. Creo que ahí solo digo gracias y qué bueno que quedo a la orden algún día con mejor señal. Ahora sí prendo la cámara, al menos que no se va a cortar mientras hablo. Les presento el Río Negro, la mitad del país. Y la oficina. Y el calzado. Y así estamos. Gracias, Ale, muy bueno. De nada. Perdón con los líos de pasar las diapositivas. Quedó impecable. Más lío que estar acá. Ahí va. No, gracias por el esfuerzo de estar ahí en el medio de la nada haciendo la presentación de Por favor. memoria. Lo Bueno, dejo sin cámara, igual me voy a quedar conectada. dale, excelente. Ahora, Lucía Vergós. Buenísimo, gracias, Tincho. ¿Se escucha bien? Tengo un poco de ruido de fondo. Sí, mi oficina es mucho menos linda que la de Ale. Bueno, mi nombre es Lucía Vergós, yo soy bióloga, me encuentro finalizando mis estudios de posgrado en la maestría en manejo costero integrado de la Universidad de la República. Y eso, si bien mi formación de base es en ciencias biológicas, la he combinado con otros enfoques disciplinares, tanto complementando mi propia formación, por ejemplo, el posgrado que estoy haciendo es un posgrado interdisciplinario, como también trabajando en equipos interdisciplinarios, como bueno, el equipo que coordina Tincho, los equipos que coordina Tincho en diferentes proyectos. Y bueno, en particular me interesan los temas relacionados a la conservación de la biodiversidad, ahondar en las dinámicas de las relaciones sociedad-naturaleza, en ese marco, la incorporación de una mirada de justicia ambiental, la integración del conocimiento local y académico, todo eso desde un marco de la ecología política. Pero en realidad lo que era la idea que profundizara un poquito hoy no tiene que ver tanto, no exclusivamente con mis intereses personales, sino con un trabajo que venimos llevando a cabo en este equipo coordinado por Tincho, que es un proyecto que desarrollamos recientemente que se llamó Caracterización del Mercado Ilegal de Fauna en Uruguay, que se trató del primer proyecto desde el ámbito académico que buscó tener un panorama general de la situación del tráfico de fauna en el país. Y bueno, por no contar con antecedentes previos en los que basarnos, apuntamos a realizar una primera aproximación para poder conocer en forma general la estructura de las redes de tráfico y de control,
sistematizar y analizar la información disponible en las instituciones que tienen competencia en esta temática, para poder conocer también la evolución de estos mercados en los últimos años, utilizando para eso como aproximación las incautaciones que habían realizado estas instituciones, y también poder conocer un poco la construcción de los animales no tradicionales como mascotas, que es algo en lo que va a profundizar Magdalena en la presentación a continuación. Y bueno, el enfoque ha sido interdisciplinario y se desarrolló además en un estrecho vínculo con la principal institución responsable del control de esta actividad, que es desde el Ministerio de Ambiente acá en Uruguay, lo que a su vez permitió que el trabajo académico se vuelque directamente a la mejora de la gestión, o sea, un insumo para el desarrollo de políticas. Y a partir de esa primera aproximación con ese primer proyecto, identificamos una serie de nudos clave para el país, vacíos de información, y recientemente postulamos un nuevo proyecto para poder dar continuidad a ese anterior y poder profundizar en algunos de estos aspectos. Ese proyecto estaba específicamente enfocado en aves, se llama Caracterización del Mercado Ilegal de Aves Nativas en Uruguay. Y bueno, tiene como objetivo profundizar en el conocimiento del mercado ilegal de fauna sobre ese grupo que identificamos en el primer proyecto, que era el grupo que era más afectado, el grupo de aves, que era el grupo más afectado por el tráfico en el país, que a su vez es una tendencia que se ha observado en la región y a nivel global también. Y en el marco de este proyecto lo que nos proponemos es conocer la relación entre los procesos de mascotización de aves y su impacto en la construcción de la demanda sobre las aves nativas, comprender los procesos de legitimación del comercio ilegal de aves nativas generados por actores de venta especializados en el rubro, como por ejemplo veterinarias u otros comercios, que es algo que también identificamos en el proyecto anterior que eran actores clave, pero no pudimos profundizar, y caracterizar los procesos de cría del cardenal amarillo, que es una especie que está en peligro de extinción acá en Uruguay, que a su vez combina una vulnerabilidad asociada al tráfico con algunos planes de conservación de esa especie. Y en estos proyectos combinamos una aproximación de evaluación cuantitativa del impacto del tráfico de fauna en Uruguay, un análisis de aspectos institucionales vinculados al control de este ilícito y una aproximación antropológica al conocimiento de la demanda de estos animales, en particular como mascotas. Y bueno, en el segundo proyecto nos queremos enfocar específicamente en la demanda. Aumentó el ruido a mi alrededor, espero que se siga escuchando bien. Y bueno, este primer proyecto fue financiado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, en un llamado que además implica al Ministerio del Interior, acá en Uruguay, y el nuevo proyecto se postuló al mismo fondo. Y bueno, esa financiación lo que permitió fue contar con contratos de investigación específicos para el proyecto durante la ejecución del proyecto. No está directamente enmarcado en nuestras tesis de posgrado ni nada de eso, sino que es un trabajo de investigación específico con una financiación específica que duró, el ya ejecutado duró 1 año, y bueno, el próximo, si sale esa financiación, será de la misma duración. Estoy siguiendo el orden de las preguntas que nos había planteado Tincho. Respecto a los métodos utilizados y cómo nos permitieron aproximarnos a los objetivos o a las preguntas de investigación, nosotros combinamos métodos cuantitativos con el análisis de las bases de datos de las incautaciones, con métodos cualitativos, entrevistas, talleres, mapeo de actores, un abordaje etnográfico, y que por un lado el análisis cuantitativo, si bien tiene un montón de limitaciones, porque estamos hablando de tráfico ilegal, y entonces ya sabemos que la aproximación a través de las incautaciones tiene carencias porque no se logra incautar todo lo que es traficado y tampoco los registros son de todo lo que es incautado. Entonces hay muchas limitaciones en eso, pero de todas formas nos permite poder tener una idea básica y poder conocer, por lo menos en forma general, este tráfico en el país. Y a su vez la combinación con los métodos más cualitativos resulta clave porque mucha de la información disponible sobre el tráfico no está ni cuantificada ni documentada, sino que está en las personas que han tenido algún tipo de cercanía con esta temática, sea el personal de las instituciones de control, sean organizaciones no gubernamentales. Entonces nos aproximamos también a partir de entrevistas a esos actores. Y bueno, eso fue clave para poder conocer en forma general el mercado. El trabajo lo llevamos a cabo en Uruguay, en zoológicos y criaderos tanto de la capital del país como de algunos lugares del interior del país,
convocando a organizaciones no gubernamentales que trabajan en estos temas en diferentes partes del país, instituciones de control. Y como en particular se realizó un trabajo muy cercano con la principal institución encargada del control, y entonces eso también nos sirvió para poder identificar cuáles son los actores relevantes y a partir de ahí poder profundizar con una estrategia de tipo bola de nieve. Y bueno, además para los datos cuantitativos, existe en Uruguay un mecanismo previsto por ley para poder acceder a la información pública, entonces algunas de las instituciones accedimos a partir de una solicitud por ese mecanismo formal. Y para finalizar, algunas reflexiones muy someras. Bueno, encontramos por un lado mucha apertura desde las instituciones de control para poder trabajar conjuntamente en estas temáticas, mucho interés en que se desarrollen investigaciones académicas para alimentar a la toma de decisiones, y eso me parece que no es menor para poder promover esa articulación entre la academia y la gestión. Encontramos algunas limitaciones para el desarrollo de la investigación, como bueno, las intrínsecas a la temática y a la información disponible, carencias en el registro de la información, dificultades de acceder a algunos de los actores que forman parte de esta red de tráfico, como sería, bueno, esperable. También otras dimensiones como, bueno, acusaciones cruzadas entre algunos de los actores entrevistados, y entonces generan ciertas sensibilidades respecto a eso. Y bueno, como futuras líneas, por un lado eso que les comentaba, que hemos postulado un siguiente proyecto para poder profundizar en algunos de los aspectos que vimos emerger en el proyecto anterior, y también se abrió, por otro lado, otra línea de trabajo que tiene que ver con estrategias de conservación ex situ, que implican a muchos de los actores que entrevistamos en nuestro primer proyecto, y bueno, y es una línea que está corriendo en paralelo a esto. Mis compañeras y compañeros capaz que quieren profundizar en algunas de las cosas, porque como les decía, esto fue un proyecto conjunto, en particular con Juan Martín y con Magdalena, lo que quieran comentar también. Gracias, Lucía. No, yo solo quería agregar que en el marco de ese proyecto, o a raíz de ese proyecto, fue que conocimos a Meredith, y que ella, como no había cero experiencia en Uruguay sobre este tema, bueno, nosotros le pedimos que nos haga de madrina, y bueno, y nos amadrinó, nos apadrinó un poco en ese trabajo, y bueno, y ahí fue que finalmente yo la conocí y la invitamos a dar una charla como en la actividad de cierre, y bueno, y ahí fui que yo la conocí y terminé donde estoy ahora. Bueno, Sí, y nada otra menor cosa también para poder entender a Uruguay en ese contexto más amplio, ¿no? Que sin duda está inserto en redes más globales que se nos estaban escapando. Sí, y otra cosa para contexto es que no del proyecto, sino de cómo nos hablamos entre nosotros, entre la gente de Uruguay, usamos muchos apodos. Entonces a mí me dicen Tincho, eh, a Lucía Lula, a Magdalena Lola, a Leticia Leti, bueno, a Alexandra Ale, a Valentina Valen. Entonces no sé cómo está haciendo la traducción con esa parte, pero bueno, sepan que es una forma de tratarnos regularmente esa. Bueno, y siguiendo ahora con las presentaciones, Lola. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias por estar por este tiempo, para este intercambio. Muchas gracias a Tincho, que bueno, entre sus variados dones, creo que tiene el don de unir, conectar gente y trabajos, y siempre está buenísimo. Bueno, comparto pantalla, que tengo unas fotitos. Ahí ven bien, ¿sí? No está en modo presentación. Voy a poner. Pero, bueno, Ok. ahí. Eh, bueno, soy también antropóloga, tanto de mi formación de grado como de posgrado es en antropología. Siempre en esta línea de las relaciones humanos-ambiente, sociedades-ambiente, enmarcado en distintas líneas dentro de la antropología ambiental o ecológica.
He trabajado con temas de conservación, conservacionismos y sus relaciones, sus tensiones y diálogos con otras lógicas, los diálogos y tensiones entre distintos conocimientos en torno al ambiente, en áreas protegidas y en otros espacios y contextos. Y bueno, como ya introdujo Lucía y también Tincho, hace unos años comenzamos con el tema del tráfico de fauna, que fue bastante novedoso para mí, para nosotros. Digamos, no lo que tenía que ver con las relaciones entre humanos y animales, porque era la línea de trabajo de investigación en la que veníamos, sino esto más de lo criminológico asociado a estas relaciones. Así que bueno, fue bastante desafiante también por lo que mencionaba Lula, sobre la falta de antecedentes académicos en el país, sobre todo de abordajes sociales y bueno, desde todas las disciplinas había mucho para conocer, digamos. Así que bueno, fue un primer acercamiento y esperamos poder profundizar en un siguiente proyecto que acabamos de presentar, como decía Lula. Bueno, en el marco de este proyecto bastante general, que se trataba de caracterizar el mercado ilegal de fauna, yo me centré en conocer el mundo de las mascotas no convencionales o no tradicionales en Uruguay, y elegimos para abordar ese problema, centrarnos en un cruce con los cuidados sanitarios, concretamente investigar a través de perspectivas veterinarias algunas cuestiones relacionadas a estas mascotas. Entonces hice un abordaje etnográfico en una clínica veterinaria que se encuentra en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República, que es la universidad donde trabajo y donde hacemos los proyectos que venimos mencionando y donde nos hemos formado todos los uruguayos que estamos aquí. Y bueno, esta es una policlínica que tiene pocos años, que funciona dentro de la facultad y que se ocupa tanto de animales silvestres encontrados heridos, por ejemplo, como de las mascotas no tradicionales. Como tal, es el primer espacio, la primera clínica pública que atiende este tipo de animales. Antes podían ser atendidos en algunas clínicas privadas y bueno, los veterinarios se formaban más que nada en la práctica, y en realidad lo siguen haciendo en algunos zoológicos públicos, pero bueno, no había como una policlínica pública de donde alguien pudiera llevar un animal no tradicional a atender. Bueno, mi abordaje fue siguiendo el método etnográfico, o sea, básicamente observación participante, pude acompañar varias consultas allí, o sea, varias tardes ahí en el consultorio veterinario, y también tener muchas conversaciones con el equipo y algunas entrevistas en profundidad con los veterinarios del equipo. Ahí tengo algunas fotitos de la policlínica. Bueno, el objetivo fue analizar narrativas y prácticas veterinarias y cómo acercarnos, o sea, el objetivo fue acercarme a la comprensión de qué es una mascota no convencional para la perspectiva o las perspectivas veterinarias a través de las narrativas y prácticas observadas en la policlínica. También, bueno, cómo se construye la relación o la frontera doméstico-salvaje, que es muy central en todo lo que tiene que ver con las discusiones sobre las mascotas de origen silvestre. Estas mascotas, vale aclarar que no siempre son, o en general las que yo vi ahí en la policlínica,
no vienen del mercado ilegal. Muchas veces hay criaderos autorizados sí, criaderos habilitados por el organismo público que encargado de eso. Entonces, este trabajo se colocó no tanto desde lo normativo, sino un poco más explorando el fenómeno, el fenómeno de las mascotas un poco más allá de esa frontera, de ese límite entre lo legal o ilegal, que además vimos es un límite muy complejo y poroso en términos normativos y de las prácticas de control. Bueno, así que, bueno, como volviendo al objetivo, tenía que ver con comprender qué es una mascota, qué es una mascota no convencional, qué hace hacer un animal silvestre y qué hace hacer un animal, una mascota de origen silvestre, que son los dos grupos que atiende la policlínica, qué animalidades se construyen allí a través de esas categorizaciones y cómo opera la noción de especie biológica en estas construcciones. Ahí tenemos algunas otras fotos. También hay un roedor, ahí a la izquierda, pero es una rata común que alguien tenía como mascota, y a la derecha es una berrapaz. No podría decir específicamente cuál, así que no voy a decir cualquier cosa, que es una lechuza, pero no sé cuál, que había sido encontrada herida y estaba siendo intervenida por el equipo. Bueno, entonces mi trabajo apuntó a conocer cómo se construye esa diferencia entre un animal silvestre y una mascota no convencional, cuando la categoría de especie biológica entraba en acción, en juego, y cuando era, digamos, estaba en un segundo plano, al tratarse de un contexto donde las interacciones, la intervención es tan intensa y las interacciones entre humanos y animales requiere de manipulaciones y de distintas intervenciones y afectividades, bueno, allí la categoría especie quedaba un poco en segundo plano y entraba a jugar más la individualidad. Es algo que tenemos muy asociado a la idea de mascota, de la singularidad, porque lo nombramos, porque es un miembro de la familia. Bueno, entonces, cómo también esa condición de ser un animal de una especie jugaba en ciertos ámbitos de la clínica, y cómo ser un individuo jugaba en ciertos otros ámbitos, digamos. Así que combiné un enfoque infraespecie, o sea, por debajo de la especie, donde pudiera captar las particularidades de estas interacciones entre individuos, entre veterinario-paciente, que cada uno con sus trayectorias, preferencias, y otro enfoque más interespecífico, más entre especies, cuando la especie, digamos, era puesta en juego para elaborar un diagnóstico, una idea de ese animal por pertenecer a cierta especie y sus contrapartes ser animales silvestres. Y bueno, cómo esa especie en ese momento, en esos momentos de diagnosticar y de prescribir cuidados o de determinar las acciones a seguir, entraba en juego en la práctica veterinaria. Bueno, para cerrar, como comentario final, este trabajo deja a la vista la dificultad de nuestros marcos epistemológicos muy dualistas, donde naturaleza y cultura están muy bien sedimentados y separados, y también lo que es salvaje y lo doméstico, y cómo esos marcos tenemos que siempre ponerlos en cuestión y verlos en cada caso, cómo actúan, cómo pueden no estar reflejando lo que vemos, las prácticas, y bueno, en eso el enfoque etnográfico permite, bueno, tiene un montón de aportes en tal sentido.
Y bueno, por allí, estas mascotas, lo que me parece es que nos permiten reflexionar un montón sobre nuevas relaciones entre humanos y vida silvestre en este contexto de crisis, múltiples crisis ecológicas, sociales, de todo tipo. Bueno, nos permiten adentrarnos en un montón de contradicciones y nuevos vínculos entre humanos y vida silvestre en este contexto. Ahí dejo de compartir. Y bueno, por allí este trabajo y tal vez después podemos seguir intercambiando si hay alguna pregunta o algún comentario. No sé si estoy bien de tiempo o me pasé, no me di No, no, cuenta. en general estamos bien, estamos 2 minutos atrasados, así que para los estándares uruguayos es un timing excepcional, este, que obviamente lo pudimos hacer porque faltó una persona, pero eso no lo sabe nadie. Bueno, muchas gracias. Ahora pasamos al bloque Maryland. Em, Davis. All right. Is it my go or is it Elle's go? Because I think we changed. It's two different documents. Yo lo escuchaba bien, te escuchaba bien, Davis. I think the confusion is who goes first, no? I think either of you can just start. Sí, sí, sí. Can you all hear me okay? All right. Okay. Well, I'm going to try to speak slowly. Thank you for the translation. And I'm going to try to move quickly a little bit at the same time because I know we don't have much time. So essentially, my name is Travis Mansfield. I'm a third-year PhD student. I'm in the same lab as Juan Martin here at University of Maryland. And the topic of my dissertation work currently is spatial epidemiology. And that essentially consisted of me joining climate extreme data and child malnutrition health data as well. So I'll try to give some brief background on this topic and then go into the actual research that I'm conducting currently. So just a brief background. Currently about 149 million children are under the age of 5 are stunted. About 45 million are considered wasted, which means stunted is they have low weight for their height, and wasted means they have low height for their age and low weight for their height. Sorry. And then me trying to pull into the climate aspect of nutritional outcomes. I wanted to cite some of the research articles that are currently out there. Bloom et al. 2022 noted that a 2 degrees rise in West Africa could increase stunting by about 7.4%. So there's already literature out there that essentially puts the two in conversation with one another, how these climate extremes can impact agricultural conditions, and also just put a lot of stress on the bodies of children under 5. I wanted to also note that there was another article that noted that each degree of temperature anomaly led to about a 1.4 degree rise, percentage rise in severe global food insecurity. And this also increased to 1.6 in 2019. And so there is a correlation between increases in temperature and also increases in food insecurity. And then lastly,
drawing in the component of electricity and development, it was noted that those who had access to electricity, pardon me, those who had access to electricity in Bangladesh improved in their nutritional outcomes by about 0.1 to 0.2 points. So this shows that developmental indicators such as electricity have been beneficial to vulnerable populations. I wanted just to touch on the 3 pathways for stunting and wasting. I wanted to touch on the 3 pathways for stunting and wasting. One being inadequate nutrient intake. This often consists of children not receiving enough calories or protein. And this could also be from agricultural conditions changing, such as a crop that a community depends on is no longer available. And so that may mean that children go without certain proteins and certain parts of their nutritional balance. Also, secondly, frequent infections and illnesses. We know illnesses can sometimes be brought on by certain climate events, such as extreme rains could sometimes bring a higher prevalence of bowel diseases. And then due to a lack of clean water and inadequate healthcare broadly. And then thirdly, poor maternal health and nutrition. We know that sometimes, even before a child is born, if the mom has experienced a lack of nutrition or has faced a lot of climate extremes such as heat waves or extreme colds, that can also impact the health outcomes for the child. And so overall, I wanted to make sure I define what spatial epidemiology is. And it's overall this analysis of the geographic variations with health outcomes, and as well as the environmental component, and also the inclusion of socioeconomic and infectious risk factors as well. And so just to give you all a visual of what the data looks like often, we'll use the country of Burkina Faso, for example. As you see on the map to the left, there are multiple little dots. And these dots indicate about 20 to 30 households per dot or per cluster. And overall, all these dots together equal about 13,000 households. But within these clusters, essentially are households that consist of various incomes, various educational levels, and then under that you have various children. And so we know based on different incomes, different educational levels, that there's different health outcomes for each individual child. And so currently my research is just looking to see how climate extremes impact these various households and what particular variables allow children to have better health outcomes. And yeah, that's pretty much it. Oh, I did okay on time. Hello, can you hear me? Okay, I want to start by apologizing for the fact I don't know. The video on my laptop is failing to start. So I've connected with my phone to allow people to get to see my face too. I want to thank Juan Martin for giving us this opportunity for this exchange and maybe probability for future collaboration with people from Uruguay. I've heard a number of people talk about protected areas and then illegal wildlife trade, which is equally my passion for now. So I'm looking forward for any collaboration in the future. Yeah, I am Takem Mbi Bienvenue from Cameroon. I have my BS in geography from the University of Yaoundé 1. I have an MPhil from the University of Cambridge, UK, on the conservation leadership. And my PhD was back in Cameroon and was on protected areas. I actually work with 3 protected areas, trying to see if the way people interact with them
is the same or it differs from a national park to a wildlife sanctuary and a forest reserve? Or is interaction between them and the people, is it the same thing or there's a difference? And we actually found out that there's a great difference between interaction with a national park, a wildlife sanctuary, and a forest reserve. As you go down from national park to sanctuary to forest reserve, the way people interact with it reduces, or it reduces as you go up. There's more interaction with the forest reserve, greater in the wildlife. So as you go up to national park, the laws are stringent and interaction is lower as you are going up the chain. In 2023, I had this opportunity with Meredith, and I was granted this postdoc opportunity where we are working on the project called Operation Pangolin. So today I'll be presenting on, just part of it, which is my work is entitled Operation Pangolin, an interdisciplinary project for species conservation. We all know that conservation or conserving species is very difficult these days, and many species are almost going extinct due to human interaction with them. And one of these species is the pangolin. And the studies shows that each year about 100,000 of them are taken from the wild in Africa and Asia every year. And it is due to this threat to the pangolin that a group of researchers came together to draft the project, which is entitled Operation Pangolin, unifying diverse sources of data for species conservation. And so this project has 5 main pillars. We have the ecological monitoring pillar that is led by the University of Florida. We have the trade and policy pillar, which is led by the University of Oxford in the UK. We have the conservation criminology pillar, which is led by the University of Maryland, and that is where we are working on. We equally have another one that is entitled technological innovation, which is led by an NGO in the UK called Aribadat International. And the last pillar is that of data unification, which is led by the University of Southern California, equally in the US. So you see that it's a project where people from different disciplines are coming together to, use their knowledge to come out with methods in so far as conserving the pangolin is concerned. Specifically about the conservation criminology pillar, we are leading the human geography element of the project. And the objective is to understand various aspects of illicit pangolin scale supply chain. It's true that we are focusing on pangolin, but there are other related species that will equally come into play, because pangolin does not only go alone, or the scales do not only go alone. When people come to hunt pangolin and transport the scale, other species are equally concerned. Elephantops is concerned. We have other, great apes are equally concerned in the trade, even though we are focused on pangolin, that is the proxy, but other species are equally involved. In order to attain the objectives of our project, we are collaborating with local communities, we are collaborating with personnel from government agency, we're collaborating with the NGOs that are of concern or who work in the conservation domain. And we are using 2 main methods to attain our objectives. We have crime scripting, where we do that through a focus group discussion. We equally have participatory mapping, where we have 2 groups of people that we work with. We have what we call subject matter experts. That is those we consider as being knowledgeable enough insofar as conservation is concerned. And we equally have local community members. That is those who actually live close to those areas where pangolin and pangolin scales are usually gathered. We're equally using open source data from other conservation NGOs to inform a decision. We are hoping that at the end of the day, when we bring all this data, the data will be sorted out, it will be analyzed, interpreted, and the result will be presented in different forms. Results will be presented in conferences, valorization workshops, and in peer review journals.
And we hope that the result will help to inform those who are working in the conservation domain, that's the government, the NGOs, and whatsoever, to inform decision and the policies, not only at the local level, but equally at the global level. Insofar as the conservation community pillar is concerned, it is led by Dr. Meredith Gore, who is the PI for the project. I am equally working in it. I'm, as I said, I'm a postdoc for this project. And we equally have one person in Cameroon at the Zoological Society of London, Cameroon office, Anne-Stephanie Kobler, who is equally working in the project. And the main, or the innovation of the project is that we, at the end of the day, the results from all the different pillars will be brought together, and the data unification pillar will use it to come out with predictive models that will inform decision insofar as pangolin conservation and other wider species is concerned. The difference is that most other studies have been focused or use just maybe one method, but we are using different methods from different people, which makes the interdisciplinary nature of the project. And we hope that at the end of the day, we'll have a better result that will inform decisions. I think that's the bit of information that I had. If any person maybe at the end of the day will open to further discussions, and as I said, this is a good avenue for future collaboration. We might get to know more about what people are doing. And yeah, thank you very much. Gracias, Takem. Muchas gracias. También gracias, Tavis, que no te pude agradecer. Bueno, y ahora tenemos nuestra próxima presentación con Judith. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Judith, soy alemana y bueno, soy acá en la Universidad de Maryland. Y bueno, muchas gracias a Juan Martín por esa oportunidad de conocer a ustedes. Y bueno, yo aprendí mi castellano hace, no sé, como 15 años en Bolivia cuando fui allá al colegio. Entonces voy a cambiar idiomas para hablar de mi ciencia. Pero ya, ojalá vamos a tener más oportunidades de conocerles y de hablar más. All right. Can you see my screen? Hold on. Oh, I apologize. Here we go. All right. So I titled my presentation Using Mixed Methods for Participatory Methods for Conservation Criminology. And I actually also want to talk about a few other things because I think similar to what Leticia said, I'm very interested in like many different things. And so I want to touch upon what I'm researching right now and what I have been researching in the last few years, and then just like briefly say, well, what I'm interested in, because also how Takem just said, yeah, I think there's a lot of like very cool like overlap opportunities or like collaboration opportunities between all of us. So what I'm currently working on is my PhD dissertation here at the University of Maryland, and I'm researching socio-environmental drivers of conservation crime. And I use a theory from criminology and mixed methods, so qualitative and quantitative, to research this. And what you see here on the left side is like me conducting focus group discussions and doing participatory mapping to define what the strains are of local communities in and around a protected area in Vietnam.
to then find out what potential motivations are for people to do illegal hunting, but also illegal like harvesting of natural resources. And so I'm trying to find out like what the spatial dimensions are. So for example, what you see up here is like the map of the protected area with like different villages I have been to, and then like the different strain types. So where have people lost opportunities? Where do people feel like they have an inability to reach goals? So for example, construct a new house, for example, how to earn enough money to provide for their families, but maybe also where do they feel like they have direct negative problems, for example, with law enforcement. And then also I'm trying to find out like how, that's what you see down here, how these strains are interrelated in terms of land accessibility, of environmental strain, of economic reasons, to then find out, okay, what is the context and what are the drivers of the conservation crime in that protected area. And in the next step, I will attempt to model this with satellite data, but that's like still a little bit up in the air. But generally, I'm really trying to, bring back also data to the communities and also strengthen the participatory research, thereby also include like more marginalized voices into the research. And other things that I've worked on or I'm still working on. So I'm very interested in interdisciplinary research for systemic change. Maybe some of you are familiar with the idea of the polycrisis. So that basically saying that all global crises that we have, like climate change, biodiversity decline, democratic backsliding, human health, etc., that they're all interconnected and part of one big crisis. And so that is something I'm working on still with a research team back home in Germany. The paper is in preparation, will hopefully be published in summer. I've also actually been working with the Oxford University on participatory research involving indigenous peoples and local communities, and developing like guidance for good practices. That paper is published already. That's what you see down here, in case anyone is interested, with Helen Newing and their team, because we workshop this paper actually, and I think that's something that I found really interesting, and I would love to also exchange more with you all how to do actually research with communities, with different stakeholders. I think Lucia, if I'm not wrong, also talked about the importance of qualitative research, and so, but also what are the challenges that we have, especially across multiple intercultural connections. And then I've also worked on conservation and agricultural landscapes across Europe, also again with different stakeholders, if anyone is interested in that. And I would really like to discuss more with you all, just like very briefly what I'm interested in many things, as many as you others also said. Like very broadly, I think it's like all like developing around intersectional environmentalism, justice dimensions, what are pathways to sustainability, including transformative system change, including the behavioral wheel change. And I think I put also here the other side, like, and I know that this can be discussed, and I'd be happy to do so, that I also do see myself like as a researcher, but also as an activist. And because I think these are times that do need political action. Thank you very much. Gracias, Judith. Muchas gracias. Bueno, la próxima presentación para él.
Hi everyone, I'm Elle. I'm a third year PhD student at Meredith Course Lab. Thank you again for the invitation, Juan Martin, for this opportunity to share with you all about my research. Let me, oh wait, no, that's not what I'm gonna do. Slideshow. So a brief introduction about myself. I am a researcher and also conservationist, and I worked for wildlife trafficking section before joining UMD, mainly through undercover investigation and also international law enforcement cooperation that's particularly combating transcontinental trafficking cases, and also into the research of the policy and laws of wildlife trade. And I work for Wildlife Conservation Society, which is an international NGO, for 2 years before joining UMD. And now my research interests mainly entangles with conservation criminology as well as spatial analysis. And today I want to share with you about my research in Vietnam. And Judith and I actually went to the same study site under the big project. But my work is more about identifying neglected places associated with poaching locations. So I'll go to the details. Well, due to the time limit, I will only go for the brief framework that I used, which is a place network investigation approach, borrowed or adapted from the crime science. And this approach was originally developed to reduce street crime. And it was very effective. And this approach highlights the places that are not just crime sites. So it actually consists of 4 types of locations that are facilitating crime to happen. Beyond the traditional crime sites, that's exactly where crime happens. There's also this convergent settings. That's like the public place where potential offender are meeting with each other. And then there's this corruption spot. That's usually a business site that covers for the illegal activities that happens in elsewhere. And there's also this comfort settings or comfort space. That's where offenders find themselves safe to meet and prepare for the illegal activities. So the reason that we using this framework is because for the current conservation or wildlife crime research, that we focus too much only for the locations where poaching happens, and that's usually happen inside the protected area. But with this framework, we can actually bring up and scale up our focused conservation efforts to beyond the geographical boundaries. So I also adopted this participatory mapping approach. And at the Puma National Park, this is where the study site is. Well, for the first 2 field work, I mainly worked with Judith together, and we visited in total 14 villages from 8 communes nearby. And then we were able to collect information from both authorities and non-authorities, and then help them together to map on a paper map. So one side story about the participatory mapping. So at the very beginning, we were confident about the mapping literacy of the local community. So we actually used the projector to show them the Google Earth satellite images of the villages, but actually was very difficult for them to identify locations. So after the pilot study, we actually went back to the paper map where we have prepared the topology and also the locations, and that helps them better to orientate themselves on the map. So for my approach, I mainly look at the place features of the 4 types of locations that we just mentioned. And then one highlight from the result would be convergent settings were actually not very much identified, but some of them identified, including like hunters will meet with each other in the forest or in the village gate to prepare for the next steps. And then, for example, corruption spot, we found mainly of them in the market or restaurants or hotels.
And these are just showing you the later on spatial analysis, showing the distributions of the different locations and also comparing knowledges between authorities and non-authorities, since we get the chance to talk to both of them. And then we realized that the authorities are actually didn't know as much as they thought, and then non-authorities, they have larger knowledge extent. So the idea of the following up steps would be to also go back to the villages and report back our knowledges, and then inform the later on place management solutions. And then this could be brainstorm from both macro scale and micro scale. And again, I will not go into details, but then one example that I could give you would be on a micro scale, the place management solution, for example, that we realized that some of the bushes in front of their houses were used as storage place. So one potential alternative that we could raise would be trimming the bushes so that we are exposing the places, and then that's eliminating the possibility of hiding wildlife products in there. But again, since I'm currently applying for grants to going back to Vietnam, so that I will have the opportunity to actually discuss the possibility with local communities to see the feasibility. And a lot of these solutions right now are only coming from my mouth as a researcher, but we are going to conduct these workshops with multiple stakeholders, that including conservation authorities and also non-conservation authorities, for example, those who are managing markets or regulating the transportation, that are also very relevant to our cases in terms of place management. And of course, we need to engage local communities to make sure that the solutions that we propose are actually comfortable with them and are feasible on the ground. So that's my next steps. And yeah, and this is just a brief introduction of my work. And like Judith said, and everyone else is saying, I believe we all have multiple interests and have done a lot in this area in terms of conservation, conservation crime, or interdisciplinary research. And I look forward to discuss with you further if there's anything that you found interesting. Thank you. Voy yo entonces. Juan. Pues hola a todas, buenas tardes. Los del laboratorio obviamente ya me conocen, pero es un gusto conocer a todos los miembros de Uruguay. Mi nombre es Natalia Muñoz Casoli, soy abogada, me autodenomino conservacionista porque aún el título de científica me hace un poco de ruido. Todavía creo que estoy en los early stages de la ciencia. Entonces, hoy les voy a compartir una presentación, va a ser un barrido rápido sobre un paper en el que estoy trabajando en este momento, y sobre ese paper voy a conectar y los voy a mover a otra presentación simplemente para decirles en qué estoy interesada y como cuál es mi motor en este momento y lo que generaría mi futuro trabajo de investigación. Entonces arranco con mi presentación. Actualmente estoy trabajando en un paper, en un manuscrito sobre las decisiones judiciales penales en Sudáfrica sobre tráfico de vida silvestre. Voy a pasar rápido por muchas de estas diapositivas porque si no me demoraría muchísimo, pero básicamente las preguntas de investigación empezaron en torno del proyecto en el que estábamos trabajando con Juan Martín sobre riesgos de transmisión de enfermedades zoonóticas y el tráfico de vida silvestre, y de ahí surge la duda de, bueno, ¿y cuál es el rol que están haciendo las cortes en este tema? Esto lo estamos dejando de lado para el paper, pero lo traigo a colaciones de la multiplicidad de cosas que se pueden ver desde el punto de vista legal y judicial. Y lo vamos a enfocar, el paper hoy en día es de cómo están estas decisiones sobre tráfico de vida silvestre asociadas con crimen organizado y corrupción, que son como mis estandartes en temas de investigación. Obviamente el lugar de investigación es Sudáfrica, estamos tomando decisiones judiciales de 24 años, desde el año 2000 hasta el año 2024, porque en el año 2000 empieza la crisis significativa en la cacería furtiva de rinocerontes, hay un comercio significativo de
huesos de león y hay un fenómeno muy predominante del envenenamiento de los buitres. Aquí son muchos detalles metodológicos, está todo el método de la base de datos, cómo se fue filtrando la información, los keywords específicos que usamos, las fechas, entonces aquí está todo el marco temporal. Y al final del día, el criterio de inclusión son casos penales en estas cortes, en todo el país, y que tengan que ver con tráfico de vida silvestre. Tráfico entendido como captura, pesca ilegal, caza ilegal, transporte, procesamiento, venta, permuta, cualquier tipo de, digamos, de disposición que se genere sobre ese espécimen. Esta es una vista rápida de cómo se ve la base de datos que tenemos en este momento y que estamos analizando. Esta es la forma en que, por ejemplo, categorizamos los productos, las cantidades y las especies, dependiendo las diferentes cosas que encontrásemos. Entonces, si teníamos los cuernos de rinoceronte, los colmillos de los elefantes, cabezas, pieles y demás. La forma en que estamos identificando la presencia, ausencia o carencia de análisis por parte de las cortes sobre fenómenos de crimen organizado relacionados al tráfico de especie. Y obviamente aquí lo que les mencionaba, los tipos de, como la clasificación en la cadena de suministro, de qué parte de la cadena de suministro estamos hablando en cada una de las sentencias revisadas. Y un análisis más en línea a lo que siempre he hecho, que son temas de corrupción, y es tratar de identificar si en las sentencias había algún riesgo de corrupción, hay alguna mención, algo que indique que podía haber corrupción en el caso y qué pasó con eso. O sea, un poco era el propósito de entender si había cargos de corrupción. Como les decía, fue todo Sudáfrica, solo una corte, no teníamos los registros disponibles, se revisaron 5.065 decisiones judiciales, de las cuales se identificaron 63 casos en total, que tras limpiar aquellos que tenían los hechos de tráfico de vida silvestre como hechos secundarios, como de contexto y no como los que daban sustento al cargo, pues fueron retirados y tenemos un total de 61 casos. Y aquí tenemos principalmente las especies involucradas, que son pues abalón, rinocerontes y elefante en tercer lugar. Muy rápidamente pasando por esto, aquí tenemos las frecuencias de las especies con los productos. Entonces obviamente tenemos que la mayoría de los productos son abalón, que es como un crustáceo que se usa como comida en Asia y es bastante apetecido como comida y es como un plato muy lujoso. Tenemos rinocerontes, obviamente muy marcado con todo el tema del cuerno rinoceronte, elefantes con sus colmillos y otras especies en otros casos, pero como que lo más predominante son estas tres, ¿no? Y en productos, pues vemos que en rinoceronte hay varias cosas. Tenemos, obviamente, los individuos muertos como tal, tenemos los cuernos, hay en un caso con una pierna de un rinoceronte, algunos rinocerontes que quedaron vivos y otros pues donde no se especifica en qué estado quedaron los rinocerontes. Aquí la mención a patógenos, envenenamiento y buitres fue muy pequeña, realmente porque hay carencia de esta información decidimos sacarla del paper, pero en términos de crimen organizado encontramos que al menos 27 de las 61 sentencias tienen algún tipo de mención a crimen organizado, se hace alguna referencia, la que sea, bien sea que era la unidad de la policía de crimen organizado la que estaba al frente de la investigación, por ejemplo. Hay algún tipo de mención al crimen organizado. De esas 27 sentencias que tienen algún tipo de mención al crimen organizado, encontramos que 2, los jueces declaran que no hay crimen organizado. En 8 dicen que hay una presencia de crimen organizado, pero lo que es más significativo es que en 17 de ellas, aunque hay aparentemente elementos de que hay una consideración en algo de crimen organizado, pues no hay un análisis puntual sobre ese fenómeno. Y lo otro que nos ha llamado la atención es, por ejemplo, la mayoría de los casos que sí tienen presencia de crimen organizado están en abalón, en este tipo de especie prioritariamente. Y como vemos en los casos de rinoceronte, aunque muchas veces sean casos que parecerían cumplir con los criterios para ser considerados de crimen organizado, no hay un análisis.
Entonces, este es un primer resultado que puede tener connotaciones políticas, sociales en Sudáfrica, que será uno de los temas a discutir. Y en términos de riesgos de corrupción, encontramos que de las 61 sentencias, 19 tenían algún tipo de alusión a riesgos de corrupción, ninguna tenía cargos de riesgo de corrupción, y aquí están como los tipos más predominantes de riesgos de corrupción. Principalmente es el que hay involucrados algún tipo de servidor público en la comisión de los hechos delictivos. Esto básicamente es donde estamos. Aquí estos estaban pendientes a la semana pasada, los estuve corriendo ayer. Encontré, por ejemplo, que la participación de mujeres es bastante minoritaria y es significativamente relevante que su participación viene acompañada siempre de hombres. Por ejemplo, en los casos que estamos viendo, en términos de nacionalidades, las nacionalidades principalmente involucradas son de China, Zimbabue y Mozambique, por ejemplo. Entonces ahí hay información que también es de importancia para quienes trabajan en el sector más de criminología en términos de tráfico de vida silvestres. Voy a parar esto un segundo y les voy a mostrar la conexión de lo que quería decirles, y es porque tomo esto de una de las sentencias que estoy revisando, y es lo que me interesa hacia futuro son más temas de victimología y cómo medimos realmente el daño del tráfico de vida silvestre, ¿sí? Actualmente, la medición del tráfico de vida silvestre, por ejemplo, en los casos de Sudáfrica, se limita al valor comercial de las especies, pero no estamos considerando un montón de otras cosas que están en juego, ¿sí? No estamos considerando la afectación de los trophic cascades, las cascadas tróficas, perdón, que esa palabra no la sé en español. Cómo se dan las afectaciones ecosistémicas derivadas del tráfico de vida silvestre, si hay pérdidas, si hay un daño emergente a las comunidades que viven de estos recursos, si hay un daño real que se está causando ahí y no se está indemnizando, y también cómo hacemos para medir que hay un aumento del riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas en cuanto a las condenas judiciales sobre este delito, ¿no? Em, Ese es básicamente uno de los principales temas en los que yo he estado trabajando y a lo que le estoy apuntando en el futuro, y es trabajar en la victimología y la valoración del daño del tráfico de vida silvestre. Gracias, Natalia, buenísimo. Bueno, nada, yo ahora me quería abrir el espacio para si tienen preguntas entre ustedes. Bueno, yo conozco casi todos los trabajos, bastante, así que este, no tengo demasiadas preguntas, más allá de que, bueno, ver que hay diferentes perspectivas en los distintos trabajos, diferentes alcances. Los trabajos de Uruguay están más focalizados en Uruguay, eso está relacionado a las fuentes de financiación, a la cultura científica también que tenemos. Los trabajos que tienen una sede más en la Universidad de Maryland ya tienen un alcance más internacional. También hay situaciones, digamos, sociales de las condiciones de las cuales se hace el trabajo. Yo no sé tanto las situaciones personales de todas las personas que están en Maryland, pero los que están en Uruguay generalmente tienen un trabajo, trabajan de algo y hacen su tesis o trabajan además part-time en proyectos de investigación. Es muy difícil tener una beca que te permita trabajar 100% en tu doctorado, por ejemplo, o dedicarte a trabajar 100% en un proyecto de investigación, porque los proyectos de investigación se terminan y no hay tantas posibilidades como para garantizar un soft funding, o sea, como un financiamiento medio blando así, que te vaya dando, cuando vos te querés proyectar tu vida, te vaya dando cierta seguridad. Y bueno, en Maryland eso está un poco más aceitado, por lo menos me parece que
de una forma u otra, más allá de que siempre que hay muchos riesgos y que todo es incierto y la vida en Maryland y en Estados Unidos es carísima. Eh, pero bueno, tenés esa cierta seguridad. Vos haces tu doctorado y se presupone que vos tenés una especie de dedicación o compensación para eso. Bueno, esas son diferencias también que te cambian el tipo de tiempo que le podés dedicar al trabajo. Bueno, después en cuanto a los métodos, vimos un abanico enorme de métodos, súper interesante, eso creo que es súper interesante. Y después me parece que hay una sensibilidad ambiental, por decirlo de alguna manera, sensibilidad ambiental y sensibilidad hacia la diversidad cultural, la diversidad biológica, la diversidad cultural, por hablar en términos amplios, que son comunes a todos los trabajos y que creo que está bueno que así sea. Y bueno, nada, lo dejo por ahí para que, bueno, hayan preguntas cruzadas más que nada. Leti. Sí, muchas gracias. Bueno, súper interesante todas las exposiciones. Y quería preguntarles cómo las comunidades locales, ya que trabajan, por lo que entendí, son equipos internacionales que van a otras comunidades locales, ¿no? De otros diferentes países. ¿Cómo esas comunidades reciben a los investigadores extranjeros, ¿no? Y ciertos equipos, y teniendo en cuenta que son de Estados Unidos también, que todos sabemos, bueno, lo que implica Estados Unidos, para decirlo de alguna manera, cómo esas comunidades locales los reciben. ¿Hay desconfianza? ¿Hay apertura? ¿Cómo es? I can try to answer a little bit, and then maybe and Takem and Natalia can also say something. In my experience, I think it depends a lot with whom we go first. So, like our collaborators on the ground in Vietnam are very important. So, and we've seen a lot of difference, or I've experienced a lot of difference whether I'm joining with an NGO or like law enforcement or also an academic institution, and also if these people are known to the locals already or not. Then with every visit, it gets better. So I've been like now in Vietnam, I've been 4 times to several communities before, and I've worked in the Caucasus region, in Armenia, Azerbaijan, and similarly, the more often one goes, the better things get. Of course, a language barrier is always a thing, but I think like joining the community several times and like also bringing back or staying in touch is the main aspect. Yeah, I don't know if the others want to add something. Okay. Yeah, just to add to what Judith said. Yeah, it's true that we are based in the US, but we have our local partner in Cameroon. We are working with an international organization called ZSL, which is part of the project. So before in any field activity, we've already done the groundwork with the ZSL. And so integrating the local communities is not really that difficult. And then again, I am from Cameroon. So, and our project is in Cameroon and Gabon, which are both in Central Africa in the CEMAC zone. So actually going into those areas is not really that difficult. But before we go, as I said, the groundwork has already been done with our local partner who have been working in those areas for some time. Even if they are not working there, they have other contacts that have been working in those areas. So they prepare the field for us before we come. I think everything is already mostly set, and we don't really have difficulty in integrating with them. And as Judith already said, once you go there the first time, second time, and third time, there's already that trust
And so you can actually really, integrate with them and have some data that maybe they would have not been able to give you during the first time because of the trust. But since you come there 1, 2, 3 times, I think having whatsoever thing you wanted to get from them is really a little bit subtle. Yeah. I can also jump in just to add on what Takum and Judith are already saying. It really depends on who you go with. So in our cases, really like there are 2 local partners, but one local partner actually has better relationship or connections with the park manager, and then that helps much more than the other local partner. And what just also address Tavis' question in the comment in the chat box as well, is we try to separate conflicting parties with conflicts so that they both feel safe and comfortable to speak and voice. So in our cases, when we are particularly like focusing on the villages, focal interview with villages, then we make sure that we trying to avoid either the conservation authorities or anyone with certain authority power to be in presence, so that the communities are comfortable to share what they with us, which is purely from we focusing on the science and for the research purposes. ¿Alguna pregunta más? I think there are like 2 questions in the chat. Tavis, do you want to ask your question? Sure. I'll touch on it a little bit, but I just essentially wanted to know how those who work with multiple stakeholders, particularly those that have conflicting interests, such as police versus traffickers, or farmers versus those who are in industry. How do you balance the trust there as being like a middle person between the 2 parties? Juan, ¿quieres que me lance con esa? I think I'll answer in English. So normally, for instance, when I'm talking about corruption, which is extremely, extremely sensitive, I often communicate to people who might be involved in any type of corruption or like wildlife crimes. I make sure to communicate that I have no law enforcement intentions and that the information is only for research purposes, and I explain to them very, very clearly how data is managed and how I am guaranteeing their anonymity. And that's reassuring enough. I mean, they end up trusting people, I think, by default are trustful. So it's just giving them the reassurance that they can speak openly. Yo quería agregar a lo que dijo Natalia, que está un poco relacionado también a la pregunta de Leticia, que nos pasó con Natalia cuando fuimos a trabajar a Mozambique, que Natalia y yo, que del equipo somos, bueno, de países, digamos, del sur global, por decirlo de alguna manera, y bueno, y hablábamos un poco de portugués y eso, tuvimos una llegada, un contacto cultural totalmente diferente o digamos muy diferente al resto del equipo en cuanto, no sé cómo explicarlo, pero había una conexión y una facilidad de trabajo, una adaptabilidad, que a mí me resultó totalmente natural. No, es mi vida, mi día a día, mi forma de ser, y nuestra llegada y nuestra conexión fue muy simple. Y son ese tipo de conexiones culturales que también te permiten llegar a las comunidades y también interactuar y entender códigos con las autoridades, que es muy difícil de leer si no fuiste parte o sos parte de esa cultura.
I think, Judith, you have some question in the chat. Yeah, I do. So I was wondering, for you all working in Uruguay, I'm wondering how you perceive the uptake of your science or your research by policymakers or planners or like other stakeholders, maybe outside potentially of academia, because I think for me at least, like working oftentimes in other countries, I feel like it takes a long while, right? Because there's not this like direct connection. Maybe we even like publish in other languages. And so, yeah, I'm curious how you feel about that. Yo puedo contar un poquito del trabajo. Bueno, esto como comentaba, el particular, el trabajo de tráfico de fauna, todo el proyecto se llevó a cabo trabajando muy cercanamente, muy estrechamente con el propio personal del Ministerio de Ambiente que se encarga del control. También vinculándolo a la pregunta anterior del tema de la confianza, eso fue algo que tuvimos que trabajar como con cautela. En algunos espacios participábamos solamente nosotros como investigadores, ¿no? Como un actor externo a todo esto, y eso generaba cierta confianza, cierta apertura, y en otros espacios sí podía participar el personal del Ministerio de Ambiente. Entonces, eso también permitió, incluso ahora estamos elaborando una publicación que va a ser conjunta con el personal del Ministerio de Ambiente. Ya tenemos una anterior en la que no participaron como autores, pero sí se las hicimos llegar, la tienen en cuenta, se están revisando alguna normativa que tiene que ver con esto y saben que estamos trabajando en esto, nos tienen en cuenta, nos consultan. Incluso también ahora pasa que yo estoy trabajando en el Ministerio de Ambiente en otra línea, digamos, en otros temas, pero Uruguay es muy pequeño, las personas que trabajamos en estos temas somos más o menos siempre las mismas, entonces hay una facilidad, una cercanía, incluso vínculos personales, que facilitan mucho la interacción, las conversaciones en los pasillos, digamos, de la institución. Eso, creo que hay apertura. Que después eso se termine concretando, bueno, implica otro tipo de procedimientos negociaciones políticas donde, bueno, a veces sí hay otra distancia para que se termine plasmando, pero no sé qué piensan mis compañeras y compañeros, entiendo que hay sí una apertura para integrar esto. No pasa tampoco en todos los temas, porque muchas veces también hay, bueno, las investigaciones científicas o desde la academia corren en paralelo y como decías, las publicaciones son en inglés, o tienen un tipo de complejidad capaz que no se vincula tanto a la gestión y ahí no hay tanta llegada, pero en esto en particular que estamos trabajando creo que sí, se está dando. Sí, un poco solamente para complementar lo que decía Lula, en este caso fue una iniciativa de la propia gente del ministerio de que trabaja en fauna, bueno, en esa división, que nos invita, nos dice, está este llamado, ¿por qué no se presentan y trabajamos en conjunto? O sea que hay una demanda desde ese lugar, desde ese sector, por el vacío de información y gran parte del trabajo, o sea, una parte del trabajo implicó sistematizar en talleres y reuniones y entrevistas el conocimiento que tienen los funcionarios, que no está escrito en ningún lado, el conocimiento por toda la experiencia que tienen sobre el tema, sobre los lugares de los procedimientos, las limitaciones, los actores, un montón de cosas que ellos ya tenían, pudimos, digamos eso, sistematizarla y ponerla, digamos, en consideración al abordar todo un montón de temas y ordenarlo. Bueno, eso, creo que hay como que ahora tienen insumos, si quieren hacer cambios en la normativa o a nivel más del accionar, hay un poco más de insumos en que basarse, o sea que está todo ahí, sería como también voluntad política ahora. Falta mucho más conocimiento, pero bueno, eso. Y también con los temas en torno a la casa, trabajamos mucho tiempo poniendo en diálogo distintas perspectivas sobre el tema y llegamos a elaborar hasta un proyecto de ley
que se lo dimos al Ministerio de Ambiente, hicimos debates nacionales sobre la casa, auspiciados por el Ministerio de Ambiente, entonces empezamos a trabajar muy cercano a eso. Pero, por ejemplo, ese proyecto de ley que nosotros hicimos, que dio mucho trabajo y consideramos muchos intereses y perspectivas, está en un cajón guardado en algún lado, no pasó nada. Y después otro lobby, que fue por otro lobby político, fue por otro lado y sacó un decreto de ley de un día para el otro, salteando al Ministerio de Ambiente. Entonces, esas son cosas que pasan que a veces el impacto real que podés tener va por otros carriles, pero nosotros intentamos siempre trabajar en base a intereses de la interfase ciencia-política bueno, que nos permitan tener un impacto en, bueno, mejorar la biodiversidad, las prácticas culturales, el bienestar, varias cosas. Betty. Sí, nada, solo el detalle en lo que dijeron las chiquilinas, las compañeras del Tincho, que esto, que Uruguay es un país chiquito y siempre conocemos a alguien o que conoce a alguien. Entonces, también hacemos conexiones por ahí. Y bueno, y eso facilita también. A veces, bueno, no te contestan, pero a veces si uno insiste, o bueno, podés llegar a personas para entrevistar o lugares para entrar. Pero sí, también es verdad que también muchas veces para entrar a determinadas comunidades o grupos, sí está bueno tener a alguien conocido en los lugares, que te haga las conexiones, eso sí también funciona. Por ejemplo, en este proyecto con cazadores, bueno, sí, yo qué sé, siempre hay alguno que está en el grupo de cazadores, y si te acerca, te presenta gente, ¿no? Por ejemplo, pero sí funciona también así. Quería hacerles una pregunta, no sé si alguien más quiere aportar de esto que preguntaron. Ya estamos sobre la hora, así que Ah, esta sería la bueno, última pregunta, ¿no? Sí, que hacemos la última y cerramos. quería preguntarles sobre, mm, sobre una cuestión de más bien de roles de género y sobre todo las compañeras, las chicas, han tenido dificultades en el acercamiento al campo para investigar, sobre todo cuando uno va a lugares tan distintos, ¿no? Juan, si quieres, te contesto esa. De, digamos, en África he hecho trabajo de campo sola sin ningún inconveniente. O sea, la verdad, súper tranquilo en Sudáfrica. Por supuesto, hay un machismo arraigado transgeneracional que se percibe, pero no como no una amenaza inminente real. Y frente a esos roles de género haciendo investigación, uno de los hallazgos en un proyecto que tuve en Guatemala hace unos años y un hallazgo importante fue cómo las personas de las comunidades locales, los hombres principalmente, sentían que podían dar más abiertamente sus respuestas sobre tráfico, era sobre Jaguar, cómo podían contar más abiertamente cómo operaba el tráfico de Jaguar y los esquemas de corrupción, porque las investigadoras éramos dos mujeres. Y nuevamente, machismo muy arraigado, que creen que uno es inofensivo. Entonces, ayudó realmente a que se abrieran muchísimo más y fuera más fácil recabar la información, que es como contraintuitivo, ¿no? Uno diría, bueno, si son tan machistas, posiblemente no van a hablar, pero fue todo lo contrario y fue clave en poder en recopilar la mayor cantidad de información posible. I would like to add something briefly, and I really appreciate the question because I think this is something that is like not talked about enough, particularly for field work. Adding to Natalia's experience, I do want to say that I have had like several instances in different countries that have been like very scary,
I think the last time was in Vietnam when my female interpreter and I were like blackmailed by the border army, who was also like doing protection work. They were like trying to like threaten us into sexual stuff with them, saying our work permits were not valid. And also in other countries, like especially with law enforcement, oftentimes being like the only female person on a conservation team, the sexism and the like inappropriate behavior from, I mean, verbal things, but also like men like touching me or like my interpreters or other things have been definitely a thing. And I do feel like there's not enough precaution, there's not enough preparation, especially for like female students going into conservation work. And then also afterwards, there's not enough care and like a system that like helps people to deal with that. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, em, si no hay nada más, creo que estamos en hora ya, así que de vuelta repito el agradecimiento por el tiempo, creo que estuvo buenísimo y quedamos todos conectados para cualquier actividad y queda prometida una próxima con la participación del grupo de ANET también, del grupo de Sudáfrica. Y bueno, y ojalá podamos ir agregando personas a esta incipiente red. Bueno, gracias de vuelta a Ana y a Lourdes por la traducción. Nada, quedamos en contacto. Chao, muchas gracias, un gusto. Chao, chao. Chao, que les vaya Chao, bien. muchas Muchas gracias. Bye bye. See you. Chao. Chao, chao.